lo que se conoce comúnmente como logotipo, ¿cierto? Un símbolo, un diseño, una combinación de elementos. Cuando hablamos de combinación de elementos se refiere a colores, a formas, a tipografías, a composición, etcétera, ¿cierto? Todo esto es para que los productos que tengan ese nombre, ese símbolo, ese diseño, sean parte distintiva de un productor, de una pyme, de una empresa, que le permita diferenciarse, ¿cierto? Como primera cosa, y competir, ¿cierto? De una buena manera frente a esa competencia. ¿Mm? La marca tiene que ver con la identidad y la diferenciación, digamos, por eso se hacen marcas, ¿no? Y si ustedes ya adivinan, de alguna manera todos los productos son, algunos más, otros menos, pero tienen, y la percepción del mercado es que son semejantes, ¿eh? Que en su composición, en su producción, ¿cierto? En su fabricación, lo que sea, son más o menos similares. Lo que hace la diferencia es precisamente ¿qué marca esa diferencia? ¿Eh? ¿Qué es el elemento visual y el nombre, ¿cierto? Y la historia que hay detrás de esa marca, ¿cierto? Que hace la diferencia, ¿ok? Bueno, y la segunda definición que leo literal dice de la Asociación Americana de Marketing, también indica que es un nombre, comienza por ahí, un término, una palabra que puede ser trabajada de distintas maneras, una señal, un símbolo, ¿cierto? Un diseño, vuelve a eso. O una combinación de algunos de ellos que identifica productos y servicios. ¿Ah? Si se dan cuenta, estas dos definiciones son muy similares. Son muy coincidentes en comenzar por el nombre, en comenzar por la marca, visual, ¿cierto? O sea, logotipo, isotipo, imagotipo, que veremos más adelante, etcétera. Una señal, una marca que permita primero entrar en la memoria, que sea pregnante, que uno la recuerde, que sea parte de la experiencia de la persona, que se internalice, digamos. Eso es lo que buscan todas las marcas finalmente, digamos, que se incorporen, ¿cierto?, al ADN de las personas, sean una extensión del cuerpo. Es decir, si uno piensa en un té, antes de pensar en el té, piensa en la marca. Y algunas marcas ya lo han logrado, ¿cierto? Algunas marcas se han internalizado tanto que son un nombre y un espacio común, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, cuando en lo cotidiano alguien dice hay que comprar papel higiénico como nombre genérico de un producto, y menciona hay que comprar confort, ¿cierto? Y confort es un nombre de marca que claro, obviamente tiene papel higiénico, pero la gente muchas veces confunde el confort con papel higiénico. Entonces, como ese nombre ya está tan potente, tan impregnado en las personas que se entiende que al final compra de cualquier otra marca, pero hay que comprar confort en vez de decir papel higiénico, ¿ok? Entonces, esa construcción de marca, que ha sido un gran esfuerzo por largo tiempo para llegar a ese estado, a ese nivel, ¿no es cierto? Y ese, como mencionaba en la introducción, es el mayor activo de una pyme, de una empresa, de cualquier institución también que quiera desarrollar su marca. Aquí yo también incorporé la definición de marca a partir de INAPI. Esto me parece sumamente importante porque seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho, tal vez lo van a hacer, registrar sus marcas, ¿cierto? Y en este país, INAPI es la institución a la cual ustedes deben recurrir. Y ustedes se meten a la página de INAPI y está como muy clara, ¿cierto? Está como muy didáctica, todos los pasos que hay que hacer, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es una marca? Y ahí lo copié textual. Dice que una marca es todo signo susceptible de representación gráfica, ¿cierto? Y ahí entran todas las marcas que tienen una visualidad, que son imágenes llamadas logotipos, isotipos, imagotipos, isologos, etc. Algunas marcas que son memorables, que son cuidadas, ¿cierto? Que son usadas, que son vividas,
etc. Entonces es una representación gráfica capaz de distinguir en el mercado, ¿no es cierto? En el mercado local, porque INAPI obviamente tiene que ver un mercado chileno, registra eso. Y una serie de instancias, son productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales. Ahí, dependiendo de la necesidad del emprendedor, verá que registra, ¿ah? Pero ya es eso, uno va a registrar un nombre y va a registrar también una imagen de ese nombre. ¿Okay? Ahora, después especifica más INAPI, que indica que las marcas pueden ser una palabra, ¿cierto? Lo que llama marca denominativa, algo que indica, ¿cierto? O nombra algo. Una palabra puede ser real, de fantasía, puede ser cualquier marca, ¿cierto? Obviamente que no esté registrada antes, lógico. O también ya en una situación mucho más creativa, ¿no es cierto? Puede ser fusión de palabras. Ahí buscar la palabra y finalmente el nombre más adecuado, ¿cierto? Que tenga un sonido más pregnante, que genere más memoria, que tenga una identidad, una pertinencia también con el espíritu y el carácter de la empresa o de la pyme, ¿cierto? Ahí son marcas que se van construyendo y se van evaluando, ¿cierto? Con pruebas, ¿cierto? Con opiniones. También pueden ser cifras, letras, símbolos, dibujos, dibujos de distintos niveles de representación, ¿no? Unos abstractos, otros figurativos, ¿cierto? Etcétera. También sonidos, ¿no? Que son marcas sonoras. Ahora, yo desconozco si se pueden registrar en Chile todavía hasta aromas. Una vez un amigo que trabajaba en la Polar acá hace muchos años, cuando se renovó la Polar en Curicó, tenía cuando se ingresaba a la tienda un aroma particular. Entonces él estaba a cargo de Visual, que se llama Visual, es como los que ordenan, decoran y arman los espacios de exhibición, ¿cierto? Que la gente pueda sentirse cómoda y buscar los productos. Y le comenté, oye, este aroma es como bien particular. Sí, me dijo, fue diseñado el aroma especialmente para las tiendas, La Polar, y registrado. Entonces, cuando alguien ingresa a la tienda, ¿cierto? Percibe el aroma, un aroma registrado, y por lo tanto va a estar en la memoria. ¿Ah? Como saben ustedes, el aroma también tiene memoria. ¿Ah? Si uno a veces, por X motivo, percibe un aroma que tal vez lo percibió en infancia, les van a venir a la memoria pero instantáneamente recuerdos, ¿cierto? El aroma tiene una memoria visual impresionante, ¿ah? Y una identidad. Entonces cada vez que perciban un aroma semejante o entran a una tienda, estoy en tal lugar que se llama de tal manera, ¿cierto? Eso reafirma el concepto de identidad y de pertenencia también, y pertinencia. Bueno, también puede inscribirse eslogan, ¿cierto? Que son las frases de propaganda publicitaria, que tengan que ver con las pymes. Y lo otro, ya una situación mucho más administrativa, siempre las marcas son territoriales y duran un tiempo. Son 10 años que pueden ustedes ir renovando indefinidamente. Y obviamente hay que pagar ahí un precio por una tasa que corresponde a esa fecha por renovar la marca, ¿cierto? En eso hay que estar también atento, de que cada cierto tiempo se debe hacer ese trámite, ¿cierto? De renovar la marca por otros 10 años y también que tiene que ver con un territorio determinado, generalmente territorio nacional. Bueno, esa es una definición también de marca desde INAPI. A ver, puse esta lámina aquí que tiene que ver con algunos casos de marcas, de nombres de marca, que son globales, como primera cosa. Como segunda cosa, son marcas, algunas que son centenarias, como Ford, más de 100 años.
marcas que llevan décadas y son marcas que aún siguen vigentes, jóvenes, ¿no es cierto?, actuales. Son marcas que son absolutamente todavía contemporáneas, a pesar de los años que tienen. Ahora, ¿dónde está el secreto de todas estas marcas, ¿cierto? De Renault, Ford, Starbucks, por decir algunas, ¿cierto? El primero es que han sido sensibles a los signos de su tiempo. Son marcas que están conectadas con su momento histórico, ¿cierto? Estas marcas se han ido evaluando la situación, ¿cierto?, económica, social, cultural, etcétera, de cada momento histórico, ¿cierto? Y han ido, por lo tanto, también evolucionando, porque el mercado, ¿cierto?, siempre va cambiando, va mutando, no es un mercado permanente. Bueno, ellos siguen vendiendo autos, siguen vendiendo café, ¿cierto?, pero en esencia, pero sus marcas han sabido conectarse con el mercado y su público, sus clientes, de cada momento histórico, ¿cierto? Y como vemos eso, mire, si se dan cuenta, hay una correlación de todas las marcas parecidas, que las primeras marcas correspondían a, salvo el de abajo de Apple, ¿cierto? Pero de Renault, Ford, Starbucks, eran marcas que venían de una época distinta a la de ahora, obviamente, y culturalmente, ¿cierto? Y estéticamente. Si se dan cuenta, Renault y Ford y también Starbucks, las primeras marcas son como muy ilustrativas, ¿cierto? Con mucho detalle, con decoraciones. Es propio de una época llamada Nouveau, Art Deco, etc. Y era otro tiempo de lectura y de apreciación de las marcas. Pero en la medida que el tiempo fue avanzando, que fue entrando más competencia, que la población fue cambiando, que la población también fue siendo más sensible y más exigente, las marcas se fueron también adaptando. Se fueron adaptando a otro ritmo de tiempo. Ya no estaba al comienzo esos días largos, eternos. Hoy día el tiempo pero pasa rapidísimo. Y el tiempo de lectura que tiene el cliente, el consumidor, pero es ínfimo. Y ahora por la incorporación de la tecnología, ¿cierto?, el estado de paciencia es cero. Nadie espera mucho tiempo en leer. Entonces, si se dan cuenta, la evolución de todas esas marcas ha ido hacia la simplicidad, ha ido de acuerdo a los tiempos culturales de la funcionalidad, de lo esencial. Pero ninguna ha perdido como el espíritu, el carácter, la personalidad, ¿cierto?, de los fundadores. Sigue siendo tan respetuosa de eso, pero la marca, su visualidad, ¿cierto?, la imagen, el uso de la tipografía, de los colores, la síntesis, que es propio del diseño gráfico, ¿cierto?, ha sabido trabajar buscando lo esencial. Para una lectura rápida, instantánea, una memorizar de manera también fluida, armónica e instantánea, vuelvo a repetir, también, ¿cierto? Esas marcas dan cuenta de aquello, de la capacidad de adaptarse, de ir evolucionando, ¿cierto? Sin cambiar su alma, su espíritu, pero sí se han ido modernizando, ¿cierto? El caso de abajo de esta empresa de computadores es bastante reciente. El primer logotipo es de 1976, en comparación a las otras marcas. Es como casi una marca adolescente, podríamos decir, ¿cierto? Pero comenzó como muy antigua. Comenzó como una ilustración del 1900. Y como un caso curioso, pensando que es una empresa de computación, y sobre todo una de las empresas y de las marcas que después se va a transformar en líder de la innovación, un caso emblemático, ¿cierto? Una marca con mucho carisma en realidad, ¿no? Y después evolucionó a esa de las franjas de colores, y hoy en día, si ustedes ven el isotipo de esta marca, es simplemente una silueta de una manzana. Ni siquiera esos logos metalizados que fue como la moda de una época, ¿cierto?
ahora es la esencia misma, una silueta, ¿ah? Sobre un plano de color homogéneo, ¿ah? Entonces, eso permite a las marcas ir evolucionando, ir modernizándose, ir actualizándose, pero no por la forma en sí misma, ¿cierto? No por una cuestión simplemente estética, sino porque de esa manera coinciden, se conectan, ¿no es cierto?, con los tiempos, los ritmos, ¿ya? Los gustos estéticos de las nuevas generaciones de clientes. Y por eso, como decía, les ha permitido permanecer mucho tiempo vigentes. Bueno, hay distintas clasificaciones de marca. Aquí, primero entender que está el naming, que es el nombre de marca, que es lo esencial, ¿cierto? Una marca, si no tiene un nombre, no puede comenzar. Muchos de ustedes, todos ustedes son emprendedores, ¿cierto? Tienen su pyme, y con lo que primero se enfrentaron es, bueno, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre comercial? ¿Qué nombre llamativo? ¿Qué nombre que sea como parte de la identidad y el espíritu de nuestro emprendimiento? ¿Cierto? Un nombre siempre buscando que sea original, un nombre que sea adecuado y pertinente a lo que producen, ¿cierto? Un nombre distinto, etcétera. Entonces, lo primero es el nombre, antes de hacer un logotipo, imagotipo, lo que sea. Y a veces cuesta, digamos, es decir, encontrar el nombre. Y a veces cuesta también administrativamente, porque a uno se le pueden ocurrir nombres a veces fantásticos, pero también tiene que chequearlos en INAPI si alguien no se adelantó, ya está registrado. Entonces, eso es importante. Lo que INAPI llama, lo que sea, marcas denominativas, que es una palabra, o mixta, que es una combinación de palabras, ¿no es cierto? Bueno, yo aquí estoy citando a un estudioso de lo que son las marcas, ¿cierto?, de habla hispana, uno de los importantes, que es Norberto Chávez, junto con Joan Costa. Entonces, Norberto Chávez decía que en cuanto a nombre, él proponía 5 tipos de nombres o de marcas, ¿cierto? Uno que era simbólico, ¿cierto? Ahí pongo Nestlé. Nestlé, digamos, es una construcción también con el símbolo del hogar, de la familia, ¿cierto? Ese pajarito que está en el nido. Una marca también muy antigua, pero también muy, muy vigente. Entonces él proponía marcas simbólicas, ¿cierto? Que dan cuenta de un sentido superior, más abstracto. Y proponía también que había nombres toponímicos que tienen que ver con nombre de lugar. Topos, lugar, nímico, nombre lugar. Entonces, o sea, Banco de Chile, cualquier nombre que designara un territorio, una geografía, toponímico. Ahí ustedes podrán recordar otros nombres toponímicos, pero esa es la definición, el acercamiento al término. El otro es lo patronímico. Patronímico tiene que ver con aquellos nombres que nacen o se originan a partir del emprendedor, del dueño, ¿cierto?, del fundador de la empresa o de la pyme. Es como un legado. Es decir, esta empresa que yo estoy desarrollando, estoy creando, ¿cierto?, estoy forjando, va a ser mi legado y quiero que lleve mi apellido, ¿cierto?, o mi nombre. Y ahí tenemos, por ejemplo, a nivel local, Aresti, Tortas Montero, ¿cierto? Y marcas que son, pero globales, como Ferrari, ¿sí?, Lamborghini, qué sé yo, Benetton, Ford, etc. Nombres de fundadores. A eso se le llama marcas patronímicas o nombres patronímicos. También Chávez decía que estaban los nombres de marca de contracción, que son siglas, ¿cierto? A veces son nombres tan largos que la única forma de hablar o denominarla, por una cuestión de economía, es la contracción. TVN, por ejemplo, ¿cierto? Y CCU, etc. Ahora, esas marcas, esos nombres de marca de contracción, obviamente hay un momento que es de aprendizaje, ¿cierto? De entender qué significa. Bueno, eso también es común a todas las marcas. Las marcas no son tan instantáneas. Hay que acercarse a ellas, ¿cierto? Hay que
cautivar, encantar, inducir, educar, ¿cierto? A los clientes a través de las marcas. Como dije hace un momento atrás, es un proceso que lleva mucha energía, mucho tiempo, muchos recursos. ¿Okay? Bueno, ese es el nombre de contracción. Y finalmente, Norberto Chávez indicaba que estaban los nombres descriptivos, ¿cierto? Que son como más explícitos. Por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, por decir algo. Son nombres un poco más largos, tal vez un poco más institucionales, más que empresariales, más de institución, ¿cierto? Como Pontificia Universidad Católica de Chile, qué sé yo. Esos son una clasificación desde Norberto Chávez, ¿cierto? Respecto a los nombres de marcas. Después hay otra clasificación desde la visualidad, desde la imagen. Y aquí es importante esto de cómo generalmente llamamos logotipo a todo, ¿cierto? Pero hay distinciones. Y aquí puse algunos ejemplos. El logotipo se llama logotipo a un nombre que tenga una tipografía distintiva, ¿cierto? Que tenga alguna particularidad, algún color, alguna forma, alguna inclinación, algún elemento. Ese es como el logotipo, ¿cierto? Es el nombre de marca con una letra, unas letras, ¿no es cierto?, que sean propias de esa pyme para poder identificarla. ¿Okay? Esto lo van a encontrar en todos lados, ¿no? Entonces por eso es bueno como recalcar, un poco mencionarle. Después está el imagotipo. Si se dan cuenta, en el imagotipo está el nombre de la empresa, ¿cierto? Está el nombre de la institución, lo que sea. Y hay un icono acompañando a ese logotipo. Lo interesante del imagotipo es que pueden actuar juntos, digamos, pero en una distancia, o separados, no hay problema, ¿cierto? Como ven ustedes en el logotipo está el nombre San Pedro, y aquí en el imagotipo está de nuevo el nombre de San Pedro, pero arriba hay un isotipo, un icono, ¿cierto? Que es una forma en que interacciona la imagen y el nombre, ¿ok? A eso se llama imagotipo. Después está el isólogo, y esto también es una combinación de tipografía e imagen, con la única salvedad en que la tipografía y la imagen están unidas. Si ustedes sacan la imagen de la tipografía, se fragmenta la propuesta, la marca, ¿cierto? Imagínense ahí INACAP. Si sacan el cuadradito rojo, quedan acá. No es como el imagotipo, que pueden separarse. En cambio, en el isólogo están interrelacionados, están vinculados, ¿cierto? Igual abajo que saqué otra marca local que es Garcés. Si sacan la letra que hace la idea de símbolo de fruta, ya no se lee Garcés. Eso se llama isólogo. Y luego tenemos el isotipo, que es un elemento esencialmente icónico. Puede ser una ilustración, como también decía la definición de INAPI, que se pueden registrar ilustraciones, y ustedes ven ahí un clásico en Curicó, ¿cierto? Este es parte del patrimonio visual de Curicó, ¿cierto? De Zapatería del Negro. Es un referente local, ¿cierto? De una tienda de muchos años. Y bueno, de nuevo abajo tenemos el isotipo de San Pedro. Esas dos figuras, ¿cierto? Humanas que están como danzando. Eso es un isotipo, tiene que ver con un elemento icónico esencialmente, ¿cierto? Por ejemplo, el círculo con las puntas, las tres puntitas de Mercedes-Benz. Ese es un isotipo también. Es una imagen. El tic de Nike también es un isotipo. Y finalmente tenemos en esta clasificación los emblemas, ¿cierto? Que son más, algunos de ellos institucionales, pero también comerciales. En el fondo, estos emblemas hacen alusión más que nada a escudos heráldicos, de alguna forma, ¿cierto? Son insignias, ahí tenemos ya de la lamentable desaparecida Soazo, ¿cierto? Como un emblema y con una ilustración, o la última de una cerveza. Entonces son distintas formas de diseñar marcas. Y esta distinción que yo quería como recalcar,
lo que es logotipo, imagotipo, isologo, isotipo y emblema. Bueno, y también por último tenemos estas formas, los monogramas, que son básicamente en torno a la palabra, ¿cierto? Monogramas que son muy usadas en antiguo, por ejemplo, con muchas marcas de vino, ¿cierto? Donde estaban los nombres, las letras iniciales de nombre y apellido, superpuestas, entrelazadas, ¿cierto? Ahí tenemos un monograma contemporáneo que es de la Universidad de Talca, la T y la U que funcionan. Y luego tenemos los anagramas, que es bastante usado, ¿no es cierto?, cuando utilizan dos palabras y las funden, ¿no es cierto?, una parte de una palabra con otra parte, ¿cierto?, y construyen una tercera palabra, como por ejemplo Surfruit, Copperfruit, ¿cierto?, o FedEx, como de Federal Express, son anagramas. También es muy usado, no sé, usar los nombres. Hay casos locales que utilizan no sé, por las dos primeras letras del nombre de la familia, por decir algo así. Es un recurso muy utilizado y también a veces resultan nombres y palabras distintas, un sonido distinto, una imagen distinta, y en ese sentido tiene obviamente dosis de originalidad al ser distinto. Bueno, están las siglas también, ¿cierto? PF, UCM, Universidad Católica del Maule, etc. Las iniciales, donde el énfasis está en la letra, ¿cierto? Ahí tenemos 3 ejemplos locales, ¿cierto? Curicó, de Multicentro, o de McDonald's, con su famosa M, con esos arcos dorados. Luego tenemos otras firmas, pero esta clasificación de marca de firma ya son casos especiales, ¿cierto?, donde la firma tiene una gráfica, un gesto, que la hace famosa. Arriba, por ejemplo, tenemos de Pablo Picasso, el gran artista, que después su firma de artista se traspasó a productos. Y hoy día ustedes ven autos, ¿cierto?, que tienen la firma Picasso al costado. Su hija Paloma Picasso, que fue muy, muy empresaria, usó la firma de su padre y diseñó desde celulares, perfumes, una serie de productos, toda con la firma de Picasso. Ya el nombre Picasso es un nombre de marca potente, ¿cierto? Y después tiene una gráfica que lo hace más potente todavía, es inolvidable. Lo mismo que Walt Disney. Y finalmente están los pictogramas, ¿cierto?, que son imágenes, son parecidos a los isotipos en el fondo. Son imágenes gráficas. Hay algunas que son más abstractas y otras más realistas, pero son parte de la propuesta, ¿cierto?, de la visualidad de marca. Esas eran las clasificaciones que yo quería mencionar, ¿cierto?, las cuales ustedes se pueden encontrar. Bueno, ¿por qué es necesario las marcas? ¿Cierto? Primero, que el escenario de producción cada vez más parecido, ¿cierto? Los productos o los insumos para fabricar productos, la estrategia, los mensajes publicitarios, tienden cada vez a ser más parecidos entre sí. El elemento distintivo cada vez más difícil de lograr. Entonces, cuando los productos son muy semejantes, lo único que queda para establecer la diferencia es precisamente la construcción de la marca. Y detrás de una marca, una historia. Una historia, ¿cierto?, que consolide y que le dé carisma a esa marca. Y esto también porque el público y el mercado, ante tanta oferta de producto, que es tentado, ya no tiene tanta fidelidad como antes, ¿cierto? Sobre todo cuando las marcas son débiles y no logran capturar al cliente. Es un cliente más infiel, es más susceptible de probar otras marcas y quedarse con ellas. Entonces, por eso es necesario la buena construcción de la marca y estar siempre presente en eso para que buscar esa fidelidad, esa permanencia del cliente, ¿cierto? Esa es una razón, el contexto. El otro contexto, ¿cierto?, es que las marcas, ya cuando han logrado su madurez, cuando ya se han instalado en el público,
¿cierto? Otorga una ventaja competitiva respecto a los competidores. Porque la marca genera confianza. Es mi marca, por lo tanto yo la conozco, sé cómo es, ella comprende mi estilo de vida, ¿cierto? Mis experiencias, la marca responde a mis expectativas, por lo tanto, el ver otras marcas y considerarlas no va a ser una cosa que yo decida así a la ligera, digamos. Yo me quedo con mi marca, es decir, mi marca es parte mía. Entonces, bueno, ese es como el punto que todos buscan, lógicamente, y como dije hace un momento, varios lo lograron, ¿cierto? Y las marcas, detrás de las marcas está una historia, siempre debe haber una historia, una narrativa, algo que produzca como una emoción, ¿cierto? Las grandes marcas han sabido entender eso. Y uno lo ve en la publicidad, ¿cierto? Ya las marcas, por ejemplo, los bancos, antes, si uno ve la publicidad y las marcas de bancos, hace décadas atrás era ofrecer créditos, y ir a un banco era una cosa como muy seria, ¿cierto? Como muy para el público en general, que cohibía. En cambio, hoy las marcas de bancos y otras instituciones son más cercanas, tienen más emoción, son más sensibles, ¿no es cierto? Utilizan un lenguaje y una expectativa lo más cercano al público, y cuentan grandes historias. Entonces, esa es una cosa importante de las marcas, contar historias que motiven, ¿cierto? Que cautiven, que inspiren. Eso es importante. Ok. Entonces, finalmente, las marcas no las tiene quien la produce, ¿cierto? Quien las crea. Es una construcción que finalmente está en la mente, en el espíritu y en el corazón de las personas, ¿cierto? Es eso. Alguien puede diseñar un fantástico logotipo, un imagotipo extraordinario, pero si no hay una construcción, ¿cierto? Y una estrategia respecto a esa marca, que esté bien concebida, bien pensada y que sea pertinente, se va a quedar en un ejercicio estético tan solo, pero no en una marca inspiradora, ¿cierto? Que entre, que sea parte de las personas, ¿cierto? Que esté en la memoria de las personas. Bueno, este dato de Quantscat lo saqué de Mercurio hace como 2 días atrás, ¿cierto? Indicaba que un consumidor analiza en promedio 9 marcas que le llegan, 9 marcas. Y ahí viene su proceso de filtración de esa nueva marca y que sucede de manera inconsciente, dice, y las reduce de 3 a 5 marcas. Y finalmente se queda así seriamente como opción con 2 marcas. Entonces, se darán cuenta ustedes el trabajo difícil que tienen las marcas, ¿cierto? De ser parte de esas 2 marcas que han decidido un grupo de consumidores, en marcas que son similares. Y ahí entra en todo un poco lo que hasta ahora he dicho, de la historia, del trabajo permanente, ¿cierto? De las marcas, de cuidar la marca, del activo, de la pertinencia, ¿cierto? De la claridad, del espíritu, etc. Ya, claro, y como han entendido eso, menciono aquí algunas de las marcas más emblemáticas que finalmente no venden productos, sino marcas, ¿cierto? Nike no vende zapatillas, no vende ropa deportiva. Bueno, sí, pero que más vende es como el espíritu Nike, la experiencia de vida, el estilo de vida que vende Nike, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el otro día vi a 3 estudiantes de enseñanza media, no sé, hace 3 semanas atrás los vi en realidad, antes de la cuarentena, acá en Curicó. 3 amigos, y los 3 llevaban una mochila que abajo decía Nike, es decir, que atrás decía Nike, y cada uno tenía un Nike de distinto color, pero era el mismo diseño y todo Nike. Entonces, uno se da cuenta de que cómo
más que un producto, compran un estilo de vida, ¿cierto? Una experiencia, una imagen. ¿Mm? Eso es fundamental. Bueno, la marca es asegurar beneficios futuros, ¿cierto? No es solo que me conozcan, sino establecer una relación permanente. Digamos, de eso se trata las marcas también. Y esta relación permanente hay que trabajarla, ¿cierto? Y que entienda el público que la oferta que hacen es relevante, diferente, que es creíble, etcétera, ¿cierto? Se debe reafirmar eso. Ahora, entender que las marcas es más que un logotipo, eso es importante, ¿cierto? El logotipo es una parte importante, sí, pero no, es cómo se trabaja ese logotipo, es cómo ese logotipo actúa en comunión con los demás elementos visuales, ¿cierto? Los envases, los mensajes, el vestuario, la actitud de venta, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hasta la actitud de quienes venden, el espíritu, y cómo te atienden, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, leía que en Disney, en esa gran empresa de entretención, cuando inducían a los empleados a trabajar, una de las premisas, una de las cosas fundamentales, sí o sí, es que siempre debían estar sonriendo, siempre debían mostrar así como una cara de felicidad extrema. Aunque les pasara lo que les pasara, era como el espíritu, no podían aceptar que un funcionario, un empleado, un colaborador de Disney no tuviese una cara de felicidad. Porque si el colaborador tiene esa cara de felicidad, es coherente con el espíritu y el carácter de la marca, de Disney, ¿cierto? O por ejemplo, un caso negativo, seguramente a alguien le ha pasado, va a una empresa o a una institución y un funcionario lo atiende mal y después uno sale molesto, ofuscado y dice ya nunca más vendré a esta institución o a esta empresa. Y a veces no es problema de la empresa, sino que a lo mejor el funcionario o el colaborador no fue inducido en buenas prácticas y en coincidencia con la marca, y eso afecta a la marca también, ¿cierto? Entonces ahí uno se da cuenta que la marca es mucho más que un logotipo. Tiene que ver con la filosofía, los valores, ¿cierto? Y la esencia del emprendimiento, de la empresa. Ya. Aquí tengo un prisma, lo voy a tratar de explicar rápidamente. Arriba tenemos el emisor, ¿cierto? Que es la pyme. Por un lado tenemos el aspecto físico, ¿cierto? Por ejemplo, el logotipo, los colores corporativos, la tipografía, los envases, ¿cierto? La publicidad, todos los elementos visuales y de comunicación que tenga la pyme, ¿cierto? Para dar a conocer su emprendimiento, sus productos, etc. Y esta es la perspectiva externa afuera. Entonces, la cuestión es cómo la comunidad refleja eso, cómo percibe, ¿cierto?, esa marca, ese aspecto físico. Le gusta, le coincide, la halla pertinente, ¿cierto? Es la parte visual, la parte también sonora del nombre y cómo se ha trabajado en los distintos soportes o medios esa marca. Eso por un lado, ¿cierto? Y la otra relación, por el otro lado, es una perspectiva interna, ¿cierto? Primero, la personalidad que definan de su emprendimiento o marca. ¿Cuál es el carácter que tiene esa empresa, ¿cierto? Juvenil, innovadora, una marca ligada al medio ambiente, una marca que tiene un estilo y ofrece experiencias de vida que son inolvidables, memorables, etcétera. Pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Serias, lo que sea. Entonces, finalmente es considerar cómo ese público, receptor, cliente, mercado, ¿cierto? Se vincula con esa marca, cómo la interioriza. Si hay una coincidencia, ¿cuánto de ello habrá? ¿Cómo es la perspectiva interna? Si la marca realmente coincide con la personalidad. Si esa marca que yo
la puedo hacer mía, coincide con la personalidad que está proyectando el emisor, o en este caso la pyme, ¿cierto? Entonces, son dos canales, uno externo, más de percepción visual, ¿cierto? Y de apreciación, y uno interno, más de interiorizar, ¿cierto? Y aprender, es decir, como asimilar de manera más profunda esa marca, digamos, y eso es lo que se pretende, un poco lo que mencionaba, establecer relaciones permanentes, ¿cierto? Ser parte siempre de esta marca, del estilo, del carácter y las expectativas de vida de las personas. ¿Ah? Hacerla mi marca, que me representa, ¿cierto? Que me conoce, ¿ah? Que sabe quién soy, etc. ¿Mm? Es el prisma de identidad de marca. Bueno, razones de una marca aquí en su desarrollo de su pyme y obviamente de su marca, ustedes seguramente se han hecho las preguntas, es decir, o han reflexionado al respecto, ¿cierto? Una marca es un elemento distintivo y que me diferencia de la competencia, ¿cierto? Ante, como decía recién, productos más o menos similares. ¿Ah? ¿Cuál es la oferta de valor que yo estoy planteando y que mi marca se hace cargo de eso? ¿Mm? También cuando ya la marca es conocida, genera una confianza, por lo tanto es más fácil la adquisición de productos. ¿Ah? Es cosa de observar en el supermercado, y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, ante un producto nuevo, una marca nueva, tienen un momento de duda. Lo pruebo, no lo pruebo, no lo sé. ¿Ah? Pero ante una marca con la cual ustedes ya han establecido un nivel de confianza, solamente lo compran, sin entrar a pensar, ni a cuestionar, ni nada, ¿cierto? Entonces, la marca, cuando ha establecido esos niveles de conexión con el público, genera esa adquisición del producto y permite repetir la compra, que es también lo que buscamos, esta relación perdurable marca-cliente o marca-mercado. ¿Mm? Lo otro también que la marca permite una competencia más allá del precio, ¿cierto? Hay marcas que tienen un valor y que importante y que el público a veces está dispuesto a pagar un valor más alto por ese valor, ¿cierto? Eso es importante, marcas que... Y es la expresión típica que uno compra a veces la marca, ¿cierto? Porque, claro, porque la marca lo ha logrado y por eso puede pedir ese valor. Hay una consistencia en eso. Lo otro también, en aquella empresa o pymes que tienen varios colaboradores, ¿cierto? Le da un sentido o un foco al proyecto. Es un poco lo que decía de Disney. Es decir, que todos cuidan su marca, que todos son parte de ella, ¿cierto? Se ponen la camiseta por la marca, todos reman en el mismo sentido, ¿cierto? E impulsan la empresa. Entonces, como todos los colaboradores están con la marca a fuego, a fuego en el cuerpo, ¿cierto? Y bueno, y las marcas también facilitan la comunicación comercial, lógicamente, ya cuando está conocida, ya no hay que entrar a explicar muchas cosas. ¿Mm? Y las marcas también garantizan una calidad uniforme, ¿cierto? Que tiene que ver con esa confianza que se genera en las marcas. Es decir, yo compro esta marca porque ya la conozco, por lo tanto mi compra ahora es con absoluta confianza. ¿Ah? Y espero que siempre sea así, digamos. Ese es como el pensamiento que tiene el público, lo que genera lealtad y fidelidad. ¿Okay? También indican algunos casos de dónde procede, que solamente son las marcas de denominación de origen. Eso le da un valor, un plus también a muchas marcas, que tiene que ver con un territorio. Y también se relaciona el producto con la empresa, en algunos casos. ¿Mm? Ya, siempre una marca se sugiere investigar, ¿cierto? Analizar, ver el mercado, ver cómo está la competencia para su creación, ¿m? Para lograr esa identidad final. ¿M?
Bueno, y aquí está INAPI, ¿cierto? INAPI, aquí yo les comparto, no voy a leer esto, pero también lo invito a los que no lo han hecho a visitar la página de INAPI. Está muy didáctica, está muy clara, ¿cierto? Para aquellos que quieran registrar su marca, un eslogan, un isotipo, ¿cierto? Un producto, un envase, lo que deseen ustedes resguardar como protección intelectual, ¿cierto? Y está INAPI, que pide una serie de pasos que no son tan complicados, ¿cierto? La solicitud, y ahí tienen que analizar la solicitud internamente. Si se da un visto bueno, aparece en el diario oficial para si hay alguien que pueda decir que no, o que siempre alguien que pueda decir no, se parece, esta marca se parece a la mía, o algo así, o si no pasa nada, el trámite sigue adelante, ¿cierto? Y hasta que sale la resolución y la persona es dueña del uso, ¿cierto?, de esa marca por 10 años. Y después, como ya mencionaba al comienzo, debe renovar ese uso por 10 años más en un territorio, ¿cierto? Bueno, ahí ustedes cuando ingresen se van a encontrar con una serie de formularios, acá está de producto y servicio, y ahí de manera muy clara va indicando que van a registrarse una frase, una palabra, un logotipo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, está el espacio para pegar la etiqueta, hacer una imagen, una descripción, en qué área, ¿cierto? O qué clase de servicios van a ustedes a registrar esa marca, etcétera. En todo caso, del centro de negocio de Curicó, siempre se les ayuda y se les orienta respecto al registro de marca. Ya, yo quería dejar plantear estas preguntas como una especie de autorreflexión para quien quiera hacerlo, digamos, desde mi marca, ¿en cuál clasificación la ubico? Que tiene que ver con lo que vimos al comienzo de la presentación, si es la marca visual, el nombre, si es imagotipo, isólogo, si es de contracción, si es de simbólico, etcétera. Ahí está como todas las referencias, en cuál ubico, digamos. Lo otro importante es cuál es la percepción que puede tener el público o el mercado de mi marca. Hacerse esa reflexión. Algunos tal vez posiblemente ya lo hicieron, no sé. Pero eso siempre es importante, estar siempre atento a eso. Pensando sobre todo lo que se mencionó, que el público es muy voluble, siempre está siendo tentado por otras marcas, y que es parte también del espíritu del público contemporáneo de probar, de tener nueva experiencia en sabores, ¿cierto? En aromas, en productos diversos, etc. Lo otro, la tercera pregunta, ¿qué define la personalidad de mi marca? La tradición, la innovación, lo juvenil, no lo sé. Cada uno podrá como hacer una autoevaluación, digamos. Y junto con eso, ¿cómo se vincula o internalizan los clientes con mi marca? Es decir, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo el público, qué información tienen de cómo el público recepciona su marca? ¿Cómo la viven? ¿Cómo la experimentan? ¿Cómo la integran a su cotidiano a veces, ¿cierto? A su vida. Y otra pregunta que sugiero, ¿cuál es mi visión y misión de la pyme, ¿cierto? Y cómo se conecta con mi marca. Todas las empresas e instituciones tienen una visión y una misión, que los dirige, que los orienta en su desarrollo. Entonces las marcas deben de alguna manera hacer eco de esa visión y misión, ¿cierto? De la pyme. Es importante esa pregunta también. Y finalmente terminar con esta frase de Joan Costa que dice: desde el punto de vista funcional, cuestiones formales no son tan relevantes. Lo que decía adelante, hacer un logotipo, un imagotipo, puede ser estéticamente extraordinario o no tanto, ¿cierto? Entonces lo que define finalmente es el uso que las empresas o pymes hacen de las marcas.
cómo la trabajan, cómo la construyen, cómo la protegen, cómo la desarrollan, ¿no es cierto? Y es por eso que ese uso, que los diseños se convierten en marca. Es decir, por eso un logotipo, por ese trabajo, finalmente es una marca ya en la persona. Es parte de ella. ¿Mm? Es una marca que alguna ya es como parte del patrimonio local, ¿no es cierto? Hay ciertas empresas que a lo largo del tiempo son parte de la historia local. No sé, pues, Tortas Montero, por decir algo, ¿no es cierto? Que le dio una identidad a la ciudad también, Tortas Montero, como la ciudad de las tortas, ¿cierto? Entonces hay ciertas marcas comerciales que trascienden como la dimensión solamente económica, sino que pasan a ser parte de la cultura. Y de un público que siempre está siendo fiel si se conectan con ellos y ellos con la marca. Entonces es un trabajo permanente del día a día. Bueno, eso, gracias. Paulina. Participación, yo no sé si alguien tiene alguna duda. Mientras tanto, vamos a pasar la encuesta de satisfacción para que la vayan contestando, por favor. Bueno, y más que nada mencionar respecto al profesor lo que hablaba sobre INAPI. Hay una charla el día 15 a las 10 de la mañana sobre registro de marca. Ya le vamos a hacer llegar la invitación para aquellos que les gustaría participar. Profundizar más, ¿no? Exactamente. Claramente, ¿no?